Bien, bueno, retomamos dando razón. Y hoy comenzamos con el punto 5. Vamos a entrar en este tema que tiene como título Entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado hablando acerca de los términos que íbamos a usar, que parecen medio raros? ¿Qué es esto de la cosmovisión? Como algunos otros conceptos que vamos a ir descubriendo o redescubriendo, y que tiene que ver con esto de la apologética cristiana. El título ya sugiere el propósito de este punto, la intención de este punto, tratar de entender la cosmovisión del mundo desde nuestra cosmovisión bíblica. Hay un texto debajo del título. ¿Cuál es? Hechos. En esa parte del libro de los Hechos se nos cuenta uno de los viajes de Pablo, en este caso a Atenas. Y dentro de ese contexto de Pablo en Atenas y su charla con los atenienses en el Areópago, el versículo 22 dice algo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en un lugar que estaba lleno de ídolos, de estatuas que representaban diferentes dioses. Entre esas estatuas había una que en realidad no tenía una persona definida, pero sí decía al dios. O sea que los griegos adoraban, por la duda que haya uno que no conozcamos, vamos a hacerle un lugar para adorarlo. Y en ese lugar, Pablo dice esas palabras, pero vamos a ir viendo después en más detalle lo que pasó allí en Atenas. Ahora vamos a tratar de entender este término cosmovisión. ¿Qué significa este concepto? Punto A. Definición de cosmovisión. Ezequiel. Según el diccionario de la RAE, manera de ver e interpretar el mundo, visión o concepción global del universo. Concepto simple, resumido. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Debajo de eso hay un fragmento de un poema de don Ramón de Campoamor. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Dista la suya y la mía cuando hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que el mundo traidor nada hay en verdad ni mentira. Nada hay verdad ni mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Todo según el color del cristal con que se mira. No lo conozco yo. Sí, es muy popular, una frase muy popular. Ahora, ¿cómo se aplica o cuándo se aplica esta frase? Todo es según el color del cristal con que se mira. Y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Si yo tengo un cristal oscuro, voy a ver las cosas oscuras. Pero si mi cristal es blanco o transparente, voy a tener una visión distinta. ¿Depende de qué? Del cristal con que se mira. El vaso medio lleno o vacío. ¿Sería más o menos también? Podría ser similar. Ahora, el vaso medio lleno, medio vacío, lo va a ver, depende del cristal que tenga. Claro, sí. Claro. Es una visión optimista. Esta frase nos sirve de introducción para entender lo que es la cosmovisión. Porque cada uno depende de su contexto, de su historia, de su historia de vida, de su cultura, de su formación, de su educación, con quién se crió, en qué ambiente estuvo, las experiencias que tuvo en la vida. Depende de todo eso,
va a tener una visión determinada del mundo o de la gente o de lo que sea. Vamos a seguir leyendo lo que dice el punto 2, Gonzalo. La cosmovisión de una persona está determinada por sus creencias, cultura, convicciones o presuposiciones que lo llevan a asumir conclusiones sobre el mundo que lo rodea, aunque no necesariamente esté reflejado la verdad o la realidad de lo que intenta entender. Para esa persona es así hasta que algo más convincente lo reemplace, por lo que podríamos concluir que hay tantas cosmovisiones como personas, aunque varias pueden coincidir en los mismos fundamentos o principios en los que se criaron. Bueno, vamos a ver si podemos explicar esto. Bueno, un poco lo que decíamos recién. La cosmovisión de una persona está determinada por sus creencias, cultura, convicciones o presuposiciones que lo llevan a asumir conclusiones sobre el mundo que lo rodea. Depende de cómo se crió, de las experiencias que tuvo, una persona va a tomar sus decisiones o va a afirmarse en sus convicciones. Y muchas veces escuchamos decir, esto es así, o para mí esto es así, que sería lo más acertado. El tema es que no siempre lo que para uno es así, y es una convicción, porque lo vivió de esa manera, quiera decir que es lo correcto o que sea la verdad. Es mi verdad o mi manera de entenderlo. Pero no quiere decir que esté en lo correcto. ¿Se va entendiendo el punto? Alguien ponía como ejemplo el caso de una persona que se crió en el campo. En el campo no había médico, no había supermercado, no había las comodidades de una ciudad, entonces había que arreglarse con lo que el campo proveía. Y cuando venía la época del frío y alguno se agarraba una gripe, bueno, ¿cómo se cura? ¿O cómo la curan en el campo? Entonces en el campo puede decir, acá nosotros nos curamos de la gripe con esto. Y entran a aparecer las recetas. ¿Qué tomamos? ¿Eh? De chañar con miel. De chañar con miel. Arrope de chañar para los problemas respiratorios, ¿no? Arrope de chañar. Y así, y bueno, depende del medio ambiente, porque si no existe el chañar, ¿de qué lo va a hacer el arrope? Tiene que buscar otra alternativa. Y para mí esto es así y esto. Y para el otro, que se crió en otro lado, con otra cultura, es otra cosa. Y va a defender su receta. Una vuelta dicen que un hombre de campo lleva a su hijo al médico porque, según él, se había, no me acuerdo si el término es flechado, se había flechado, se flechó. ¿Y cómo es eso?, le dice el médico. ¿El sol lo había flechado? No, pero no es... Claro, dicen, vos pasas y como que le tenés alergia y una cierta alergia. se te flechó el molle. Bueno, pero en este caso no es ese el tema, no es ese la enfermedad, no sé si es flechado. Pero pónganle que sea así, pero el problema era un problema como de un estado gripal, ¿no? Una alergia. Sí, que lo había flechado el sol, dicen. Sí, pero a la gripe de verano que le decimos nosotros. o se enfrió, se había enfriado. O sea, O se enfrió. Se enfrió. Bueno, creo que tiene que ver con el frío. Y el médico le dice, ¿pero por qué piensa usted que es eso? Y porque ayer a la tarde, dice él, venía medio transpirado el día y qué sé yo, dice, bajó el sol y se enfrió de golpe y anoche le vino la gripe. Entonces el médico dice, le voy a explicar, la gripe no se contagia, no viene por un enfriamiento brusco, que es de la noche, desde la tarde a la noche o de la noche a la mañana. Esto es algo que ya se incubó, se venía incubando. Entonces le explica que es un virus o que es algo que no es que automáticamente porque agarró frío ya está enfermo. O sea, tiene un proceso, seguramente ya viene de antes. Y el hombre escuchó, mire usted, dice, sí. Le explicó, se gastó no sé cuántos minutos explicándole lo que era la enfermedad. Entonces, bueno, le dio una medicación, le dijo que haga reposo, que descanse unos días.
Y llega a la casa este hombre con el hijo y le cuenta a la mujer, ¿no? Lo que le había dicho el médico. ¿Y qué te dijo el médico? Y que se flechó, que se enfrió. O sea que todo lo que le explicó, para él se había enfriado. Porque agarró el sereno de la noche. ¿Pero por qué? Porque por más que vos le expliqué o le diga, si ya lo tiene incorporado así, esa es su cosmovisión de la vida. Pero para él no, para él lo tenía incorporado de esa manera porque formaba parte de su cosmovisión. Él lo había aprendido así de su mamá, de sus abuelos y de todos sus ancestros que lo vivieron de esa manera. Hasta que la persona comprende o entiende la razón y modifica, o cuando lo entendió y lo aceptó, ya no es porque lo agarró el sereno, ya ahora entiendo por qué fue. Y entonces modifica, cambia y corrige lo que pueda estar equivocado. ¿Se entiende? O sea que una cosmovisión se puede modificar. No es que porque uno lo aprendió así, va a ser siempre así, sino que si la persona tiene la claridad para entender la verdadera raíz del problema y lo acepta, puede cambiar eso, puede modificar ese concepto o esa cosmovisión. Vos mira, a mí me lo enseñaron así, o yo pensé que era así, pero ahora me doy cuenta que no. Vos lo veías de una manera y al cambiar, como quien dice, el lente, ya lo ves de otra. Claro, hasta que te lo mostraron claro, te mostraron más claro el asunto, ahí vos ves la realidad y tenés la posibilidad de cambiar tu concepto, tu cosmovisión. Como que lo ves ya con el otro lente. Con el otro lente. Cambiaste el lente, entonces ves el mismo problema, pero de otra manera, con otra perspectiva, como decía Gonzalo. Lo ves desde otro lado y lo podés entender mejor. Ahora, estamos hablando de cuestiones naturales. Pensemos esto a nivel espiritual. A nivel espiritual pasa lo mismo. Y sí. Todos nosotros, los que estamos acá, venimos de diferentes contextos. Y sobre el mismo problema podemos tener diferentes lentes, porque lo miramos de esa manera. O lo aprendimos de otra manera que decir, no, para mí no está mal. Bueno, A mí me hiciste acordar a mis abuelos, porque los dos entrerrianos, pero medio separados, los vi 2 o 3 veces juntos nomás. Y se juntaban y se pasaban recetas caseras. Empezaban, si te pasa tal cosa, yo hago tal cosa. Y el otro, y si te pasa, no sé, no, yo hago esto, esto y esto. claro. O sea que cortaba el pescado porque no entraba en la sartén. Claro, porque lo había hecho la abuela. Porque corta el pescado porque no entraba en la sartén. Y lo cortaba para que... Claro, teniendo una sartén o una fuente que entraba sin necesidad de cortarlo, pero como lo había hecho siempre así la abuela, bueno. Vamos a ver la definición de cosmovisión bíblica. Definición de cosmovisión bíblica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:5. La Biblia es el lente que nos ayuda a ver y a entender las cosas según Dios. Los que niegan o rechazan su mensaje tienen el entendimiento cegado por una cosmovisión distorsionada, influenciada y manipulada espiritualmente para que no perciban la verdad de Dios. Según el apóstol Pablo, es el Dios de este siglo, Satanás, el que coloca estos lentes oscuros entre los que se pierden, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 y 4. Para ahí un ratito. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué hace Satanás? Cega el entendimiento, pone un lente oscuro, un lente negro. Que hay una realidad espiritual, ¿no? En aquellos que tienen el entendimiento cegado. Es como que hay un velo, o hay algo que no deja ver claramente.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón según Pablo? Tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por causa de qué? De su ignorancia. Y bueno, esto está en otro pasaje. Yo pensaba que estábamos ahí. Y dice que tienen el entendimiento cegado por una cosmovisión distorsionada, influenciada y manipulada espiritualmente. El enemigo hace eso. Hasta nos hace creer que estamos en Dios o que estamos en lo correcto, pero no necesariamente es así. Bueno, a mí me pasaba con este cliente que él me decía, si yo no le hago mal a nadie, ayudo a mi familia, ayudo a mis vecinos, todo, ¿por qué no voy a ir al cielo? Pero ¿por qué me va a negar si yo no le hago mal a nadie? Claro. Bueno, eso que es un argumento. Claro. Esgrime un argumento para justificarse. Ese argumento, ¿quién se lo puso en la cabeza? El enemigo. O sea, no es un argumento Pero lo creen, sí. sostenido en la palabra, sino que es un argumento que él aprendió o que él incorporó para autojustificarse. Es el Dios de este siglo el que pone ese tipo de pensamientos, de argumentos, distorsiona la verdad, hace que parezca verdad y que parezca algo lógico, pero en realidad, en lugar de acercarlo a Dios o de ver claramente la verdad, sigue todavía con lentes oscuros, que no logra distinguir el fondo. Y ese argumento es relativamente muy bueno, porque Claro. si vos te crees bueno, o sea, Claro. o sea, no hay nada contra eso. Claro. Como vos bien decías, o sea, ayuda a la familia, hacer esto, hacer otro, todas buenas obras. Claro. Entonces, ese pensamiento es, o sea, Entonces, ¿cuál es, en este caso, en este ejemplo que decía Walter, cuál es el argumento? El argumento es que, bueno, yo creo, para mí es así, que no haciendo mal a nadie, llevándome bien con los vecinos, no robando, o sea, tomando algunas cositas, yo haciendo esto, estoy justificado y puedo ir al cielo. Es un razonamiento que tiene una cierta lógica. Ahora, según lo que dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, o para que no vean claramente la verdad del Evangelio. Entonces, ¿la verdad del Evangelio cuál es? Que no es por obras la salvación, sino que tiene que ver con el reconocimiento de que uno es pecador y necesita un Salvador, que todos somos pecadores. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, tomamos conciencia de que necesitamos un Salvador, ¿qué hacemos? Le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y le pedimos que Él sea nuestro Dios y que nos haga sus hijos porque queremos obedecerlo. Entonces cambió la visión. ahí cambia el lente. Cambió el lente, pero ahora nos permite. ¿Pero por qué? Porque no es que cambió, por mi manera de razonarlo, sino que cambió porque espiritualmente algo hizo que me pusiera los lentes correctos o sea, es algo espiritual, no es algo lógico, natural, humano, sino que el Espíritu Santo, por la prédica del Evangelio, hace que ese lente oscuro desaparezca para poder ver claramente la verdad. Y poder discernir. Entonces no es por lo que yo hago que voy a ir al cielo, sino por lo que Jesús hizo por mí, que yo voy a ir al cielo. Y después, por lo que Jesús hizo por mí, yo tengo que obedecerle y hacer buenas obras. A partir de ese momento, cambia mi perspectiva, porque me saqué el lente oscuro que no me permitía ver claramente. Ahora la cosa es así. Entonces vamos descubriendo todo con un nuevo lente, con una nueva luz sobre las cosas, y empezamos a modificar lo que antes estaba mal en nosotros. Pero primero tuvo que haber una reacción espiritual en mí que me haga tomar la decisión de sacarme ese lente y ponerme el correcto. Ahí empiezo a ver claramente. Esto de la cosmovisión, de entender lo que es la cosmovisión y cómo se puede cambiar esa cosmovisión, es importante para alguien que predica el Evangelio. Porque ahora todavía nos quedamos acá.
¿no? En esta parte del punto B. Ricardo, para que no se entienda mal, acá en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bueno, ahí está el argumento de que no es por obras. Claro. Es por algo espiritual que sucede en nosotros. Entonces, la persona que tiene ese concepto de que él va al cielo porque tiene su conciencia tranquila porque no hace daño a nadie, ahora se va a dar cuenta que no es por eso solamente. Porque puede ser una persona macanuda, hacer un montón de favores, pero irse al infierno. O sea, no lo va a salvar la buena obra que haga. Ahora, repito, cuando predicamos el Evangelio, cuando le explicamos a la gente cuál es nuestra fe o en qué creemos nosotros, tenemos que tomar en cuenta esto que sucede en la vida de las personas porque también nos sucedió a nosotros. Antes también nosotros, sin Cristo, veíamos las cosas según la óptica o la cosmovisión del mundo. Y si todos lo hacen así, debe estar bien. O si todos van por este lado, si todos consumen esto, si todo... Y debe ser porque, bueno, y no está penado por la ley, debe ser bueno. Sí, y medíamos en cuanto a decir, bueno, aquel roba, no, yo no robo, entonces soy mejor que él, soy bueno. También, o sea, bueno, espiritualmente, el que está detrás de este tipo de argumentos en el mundo, en la cosmovisión del mundo, nos dice la Biblia, es Satanás, que cegó el entendimiento para que no resplandezca la verdad del Evangelio de Cristo, para que no se vea claramente. Entonces pone cosas para que, obstáculos, velos, para que no se vea y no se conozca y cada uno sigue viviendo su vida como quiere. Cuando yo entiendo esto espiritualmente, voy a entender a la persona con la que estoy hablando. Me voy a dar cuenta que lo que me está diciendo, me lo está diciendo porque tiene ese velo que no le permite ver. Entonces, ¿cómo tengo que encarar la cosa? Desde el punto de vista espiritual. O sea, no solo con el argumento de la lógica, no llenándolo de textos bíblicos, sino tengo que entender, para tratar de convencerlo, ¿no? Tengo que entender de que esa persona espiritualmente está velada por el enemigo para que no entienda el mensaje que yo le doy. Por eso a veces cuando hablamos con alguien y se cierra o tiene sus argumentos y todo eso, no nos tiene que desalentar eso o decir, no voy a perder el tiempo con esta persona, nunca se va a convertir porque está cegada y porque está engañada y ¿para qué voy a gastar pólvora en chimán? Según el Evangelio, según Santriqui, capítulo. El Evangelio dice, no tires perlas a los cerdos. No hay que perder el tiempo con esta gente que no le va a entrar nunca la palabra de Dios. ¿Qué sabe? El tema es que hay que encararlo desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Orar en el Espíritu. A mí me pasaba que yo estaba hablando con alguien y cuando distinguía ese problema, ¿qué hacía? No es que, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar por vos? No, mientras estamos con esa persona, en nuestro interior, pedirle al Espíritu Santo que derribe ese argumento, que el Espíritu Santo trabaje en su mente y que permita que se abra una puerta para que pueda ver la verdad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es el trabajo nuestro. Sí, nuestro trabajo es pedirle al Espíritu Santo obrar en la mente de esta persona, interceder por esa persona espiritualmente, ¿no? Cuando oramos en el Espíritu podemos estar mirándolo a los ojos y escuchando lo que está diciendo, pero nuestro espíritu está intercediendo y decimos, Señor, cambiale la cabeza, derriba este argumento, que pueda entender la verdad, dame palabra, la palabra justa que necesite, para que pueda abrirse una brecha ahí, para que pueda haber algo de luz en medio de su oscuridad. Entonces es una batalla espiritual. En algún momento va a aparecer una puertita que se va a abrir y nosotros tenemos que estar lo suficientemente preparados para
aprovechar esa brecha que se abre y ahí meter lo que el Espíritu Santo ponga en nosotros. Pero es algo espiritual. Cuando se logró meter una cunita ahí que permita que la verdad de Dios entre, es como que va a empezar a cambiar su manera de analizar la cuestión. Porque hasta ese momento lo estaba analizando según su cosmovisión, su manera de entenderlo. Si yo le presento otra cosa distinta que supere su conocimiento o su verdad, acuérdense la definición inicial, uno puede haberse criado y acostumbrado a entender las cosas de determinada manera y piensa que es así hasta que algo superador le haga cambiar la opinión. En lo espiritual pasa lo mismo. Si yo logro compartirle algo o darle un testimonio personal y mostrarle que sobre ese problema puede haber otra solución, mirá vos, puede ser entonces que haya otra manera de encarar este problema y de encontrar la solución. Entonces yo le estoy presentando una alternativa que supera su cosmovisión y que esa alternativa es Cristo y la verdad de su palabra. Mira, entonces lo invitamos ahí a que pruebe eso, que acepte esa verdad, que conozca la verdad de Cristo y va a ver cómo esa cosmovisión cambia, se modifica. ¿Por qué? Porque tengo algo que la supera, algo que mejora ese concepto. ¿Es interesante o no? Es algo profundo, es algo espiritual, pero que se puede dar, es una lucha espiritual que se da entre dos personas físicas, materiales, que en un determinado momento se encuentran y comparten sus cosmovisiones propias. Uno comparte su cosmovisión natural y el otro comparte su cosmovisión espiritual bíblica y su experiencia propia en la verdad de Dios. Esa verdad tiene que mejorar, tiene que superar la cosmovisión del mundo que fue influenciada por el enemigo de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Nosotros tenemos que venir y correrle ese velo, cambiarle esos lentes oscuros para que vea la verdad. Por eso decimos, entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica. O sea, yo tengo que entender esa cosmovisión para poder confrontar y superar con la cosmovisión bíblica, con la verdad de Dios, lo que hasta ese momento la otra persona, que nos pasó a nosotros también, pudimos ser nosotros mismos en algún momento, que alguien nos enseñó otra manera de encarar un problema. Entonces yo no voy a renunciar fácilmente a predicarle el Evangelio a alguien que parece duro o que nunca le van a entrar balas. No, sí, le pueden entrar balas, pero es algo espiritual. Y le doy una oportunidad, y yo me doy una oportunidad más para compartir mi fe con alguien que quizás para mí nunca se va a convertir. Pero si Dios opera, sí se puede convertir, porque el Espíritu Santo va a correr ese velo para que vea claramente. Vamos a seguir leyendo. Ricardo, usted puede ser que el año pasado dio el ejemplo de Paul Washer con ese que escuchaba que había de escuchar el Evangelio y él oraba, después de la reunión empezó a orar y que no entendía. Sí, que estaba con un diagnóstico terminal, sí, que estaba muriendo. Y que él quería prepararse para la muerte, quería conocer a Dios, pero no entendía. Y que Paul Washer le dijo, bueno, yo me voy a quedar, yo tengo que viajar, tengo que volver, pero voy a suspender el vuelo, me voy a quedar hasta que vos entiendas el Evangelio. Y cuenta Paul Washer que tuvo un día, 2 días, 3 días predicándole el amor de Dios. Y dice, sí, pero acá está. De tal manera amó Dios al mundo, y en ese clavó ahí, en Juan 3:16, y dice que tuvo, días y días explicándole lo que era el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y le explicaba el plan de salvación. Y el otro no entendía, no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Y ya por Goyo medio que estaba Este año lo contó ahora. entregado. Y dice que le aparece el loco, le aparece a Paul Washer
con una sonrisa en la cara y con la Biblia en la mano. Paul, hermano Paul, le dice, y hasta hermano le dijo, hermano Paul, le dice. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Mira lo que dice acá. Ahora lo entiendo, dice, mira lo que dice acá. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se estuve toda la semana explicando este versículo. Pero ahora lo entiendo, ahora entiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no y ahora sí? Es algo espiritual. O sea, algo operó que le hizo ver lo que había detrás de esas palabras, ¿no? Es algo espiritual, por eso. Ahora, el hecho de que sea algo espiritual no anula que nosotros nos preparemos para poder fundamentar con argumentos la verdad de Dios. Porque a veces se va al otro extremo. Ah, bueno, es Dios. Es el Espíritu Santo, sí. Entonces nosotros caemos en la pereza de no prepararnos nunca para comunicar la verdad de Dios de una manera inteligible, entendible, ¿no? Que no sea tan complicado. Seguimos leyendo el párrafo que dice ahora. Ahora, lo hermoso del Evangelio es que el poder de Dios puede cambiar esa condición en la que todos estábamos como extraños y enemigos en nuestra mente. Nos concilió a través de la obra de Cristo y quitó el cristal oscuro para que podamos ver las cosas como son. Colosenses 1, 21, 22, Efesios 4, 22, 23. En síntesis, la cosmovisión bíblica cristiana confronta abiertamente con la cosmovisión del mundo secular que directamente le declaró la guerra. Por eso la Biblia nos advierte que no dejemos que el mundo imponga sus criterios, principios o valores, sino que transformemos nuestra manera de pensar modificando los códigos y cambiando la información engañosa por lo que la palabra de Dios nos provee. Así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Bien. Y acá seguimos profundizando un poquito más en lo que sucede en la mente a nivel espiritual. ¿Alguien tiene Colosenses 1, 21 y 22? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿cómo? Extraños. Extraños y Enemigos. enemigos. ¿Dónde? En nuestra mente. En nuestra mente, en lugar de estar cerca de Dios, estábamos alejados de Dios. En lugar de estar en una relación de amistad, estábamos en una relación de enemistad, enfrentados, peleados. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de la muerte de Cristo. Pero antes, en otro tiempo, por causa de una mente que estaba educada según la cosmovisión del mundo, ¿cómo estábamos? ¿Cómo éramos? Extraños y enemigos. En Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, ¿qué hay que hacer? Despojaos. Me tengo que despojar de ese viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es estar viciado? Atado. Lleno de cosas. Atado. ¿Qué más dijiste? Lleno de cosas que no del Claro. mundo. Pero algo viciado o enviciado. Que no puedes dejar. Que no, estás claro, dependiendo de eso, atado a eso, no hay otra cosa, esto es como que estar adicto a eso y no lo suelto, ¿no? Nuestra mente que se educó en el mundo, con los parámetros del mundo, con los códigos del mundo, la ética del mundo, se acostumbró, está viciado en ese sentido. Estamos acostumbrados a analizar las cosas en nuestra mente según los códigos del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Según lo que dice acá. Me tengo que despojar de toda esa información que mi mente tiene en las cosas del mundo, educada hasta en la escuela secular, hasta lo que tiene que ver con la educación familiar, las tradiciones, las costumbres, los hábitos que teníamos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora me encuentro con otra cosmovisión, que es la cosmovisión bíblica. Cómo en la Biblia Dios nos muestra otra manera de vivir. Y si yo elijo ahora, porque acepté el Evangelio, elijo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer con las cosas, con los hábitos que yo traía del mundo? Chao, despojar. No, ahora entiendo que Dios quiere esto para mi vida. ¿Qué hago con toda mi cosmovisión anterior? Me tengo que sacar de eso. Es como que en una computadora tenemos que resetear todo, tenemos que vaciar toda la información, formatear el disco duro Y todo nuevo. y sí. cargar con todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de Dios, con la manera en que Dios ve las cosas, que no es la misma manera que teníamos nosotros. ¿Se entiende? Sí. Pablo dice, ahora me tengo que despojar. En cuanto a la pasada manera de vivir, tiene que haber un antes y un después. Eso ya no va a influir más en mi vida. No puedo dejar que los códigos del mundo me sigan regulando. Ahora me tiene que regular la palabra de Dios. Entonces él dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y el 23 qué dice? Renovado en el espíritu de vuestra mente. Tengo que renovar ahora mi manera de pensar y mi manera de analizar las cuestiones de la vida, pero según el lente de Dios, según la voluntad de Dios, según su palabra. Tengo que cambiar el lente y poner el que corresponde para poder ver claramente ahora la cosa. Tengo que renovar el espíritu de mi mente. ¿Para qué? Para vestirme ahora del nuevo hombre que Dios quiere crear en mí. Creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Dios tiene para mí una verdad que me quiere revelar. Comienza con la verdad suprema. ¿Cuál es? Que Jesucristo es el Salvador. Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy la verdad. O sea, todo pasa por ahora la óptica de Cristo y de su palabra. Y a partir de eso, toda la verdad que incluye un estilo de vida distinto, según la verdad de Dios. Entonces, terminamos con ese pasaje de Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este siglo, o sea, ya no me tengo que dejar formar por la cosmovisión del mundo. Ahí el siglo tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con unidad de tiempo, sino una traducción más correcta sería no se dejen formar según el mundo, no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo, no se dejen formar más por este mundo, por los códigos de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Tengo que cambiar la bocha. Tengo que cambiar ahora la manera de analizar las cosas según Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Más o menos hasta acá vamos entendiendo esto de la cosmovisión del mundo y la cosmovisión bíblica. Son totalmente distintas. Entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica tiene que ver con esto. Ahora yo me doy cuenta, porque también nosotros estuvimos con otros lentes, me doy cuenta que el mundo está engañado, está cegado. Entiende las cosas de una manera distorsionada, porque hay una razón espiritual para eso. ¿Cuál es esa razón? ¿Quién provoca esa distorsión? Para engañar. Y te hace creer que está bien, porque no te lo presenta como algo malo, o sea, algo que es evidentemente así cuestionable. No, te lo presenta como algo lógico y aceptable. Es así. Pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica, o sea, de la palabra, nos damos cuenta que la cuestión pasa por otro lado. Entonces tengo que enfocarme en el lugar correcto para poder confrontar con eso. Y tiene que ver con una lucha espiritual. El entendimiento cegado no está cegado por argumentos solamente lógicos, filosóficos, razonados desde el punto de vista natural. Están influenciados por algo espiritual. Entonces yo tengo que atacar primero el argumento, la razón espiritual, y pedirle a Dios que destruya y derribe esos argumentos espirituales para que pueda resplandecer la luz de Cristo. Y después sí, sigo con la enseñanza de la verdad, que va a poder ser ahora percibida de otra manera. Bueno, esto nos lleva, o sea, cuando logramos identificar eso y nos damos cuenta de que estamos frente a una persona que está viendo las cosas con otro cristal muy distinto al nuestro, ¿qué es lo que se produce ahí? Choque. Un choque. Ahí es donde empieza el choque de los argumentos. El choque de dos cosas totalmente distintas, aunque aparentemente puedan estar hablando de lo mismo, o hasta analizando o diagnosticando un determinado problema, pero uno va a tener un tratamiento y otro va a tener otro tratamiento para el mismo problema. ¿Por qué? Porque tienen dos cosmovisiones distintas. Y es ahí a donde vamos a ver la semana que viene lo que pasó en Atenas. Cómo Pablo encaró este asunto de la cosmovisión ateniense en su contexto. ¿Cómo fue que empezó ese diálogo? ¿Cómo fue que confrontó? ¿Qué propuso Pablo? ¿Qué expuso Pablo? Ese texto que está debajo del título nos habla de un Pablo que empieza a analizar la cosmovisión ateniense, o la de los que estaban en ese lugar rodeado de dioses. Empezó él a hacer un escaneo. Empezó a ver, a analizar la situación. Ah, mirá, estos tienen un montón de dioses. Pero acá tienen uno que ellos no conocen. ¿Qué hizo Pablo ahí? Esta es la mía. Por acá vamos a entrar. Empezó a analizar la situación y ver la manera de cómo buscar esa brecha para que pueda presentar la luz del Evangelio. No es que va el choque a desbaratar los argumentos de ellos. Va vivo, ¿qué hace? Capta la atención de ellos. Esa frase está cargada de una intención, justamente captarlos, llamar la atención de ellos para que lo escuchen. Y él de alguna manera se gana el derecho de ser escuchado. Bueno, seguimos la semana que viene. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en algún momento nosotros también teníamos, Señor, el entendimiento entenebrecido, con otro lente, Señor, con otra visión.
creyendo que estaba bien, Señor, pero viniste tú, te dignaste, Señor, a rescatarnos, a darnos vida, Señor, cuando estábamos muertos. Has cambiado, Señor, nuestro lamento por baile, Señor. Estamos agradecidos por ello. Gracias. Somos bienaventurados de ser tus hijos. Eso ahí trae gozo en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias aún por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestro Maestro, Señor, por tu siervo, que con esa gracia nos puede explicar, podemos entender, aprender de esto, que es tan necesario para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a asimilarlo, a atesorarlo en nuestros corazones, para que el día de mañana lo podamos poner por obra, para llevar tu evangelio, Señor, para que nos armes de valor para hablar, Señor, y dar testimonio de lo que alguna vez tú hiciste con nosotros, Señor. Creemos firmemente en ti, creemos que necesitamos de ti, que somos pecadores, necesitamos de tu salvación. Gracias, Señor. Bendice, Señor, en esta noche a cada hermano. Bendice el regreso a casa, que esté todo bien. Aún, Señor, bendice a los que están por ingresar al próximo curso. Guárdale, Señor, tu Espíritu Santo, guíe de principio a fin. Y que pueda, Señor, llevar cautivo todo pensamiento, todo lo que sea ajeno a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestro espíritu para el jueves, todos juntos poder venir a alabar y bendecir tu nombre, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. En tu nombre, Señor, encomendamos todas las cosas. Amén y amén, Señor. Amén. Amén.